descubre el sorprendente giro, de mecánico a jefe, la impactante transformación de su vida amorosa. Miguel, un mecánico de 35 años, había pasado toda su vida entre herramientas y motores en el taller que heredó de su padre en Puebla. Desde afuera, su taller parecía ser un lugar común, pero en su interior, él luchaba con la sensación de estar atrapado en la rutina. Sus días se mezclaban sin sabor, como la grasa que cubría sus manos. Miguel sabía que tenía potencial, pero el miedo al fracaso lo mantenía anclado a la monotonía. Todo cambió un día lluvioso cuando Laura, una ingeniera recién graduada, apareció en su puerta con una avería en su coche. Ella irradiaba energía, y en sus ojos Miguel vio un destello de algo más. Su primer contacto fue eléctrico, como si el taller se transformara en un espacio lleno de posibilidades. Mientras reparaba su vehículo, el tiempo parecía detenerse, la conversación fluyó naturalmente, entre risas y complicidades. Sin embargo, la chispa que encendieron los llevó a un territorio complicado, la diferencia de clases sociales. A medida que su romance florecía, la desaprobación de la familia conservadora de Laura creció como una sombra, amenazando con envolver todo lo que habían construido juntos. Miguel sentía que su mundo se desmoronaba. Quería ser el hombre que Laura merecía, no solo un mecánico sin aspiraciones. Pero cada mirada reprobatoria de su familia era un recordatorio de su estatus. En medio de esta angustia, se encontró con don Alberto, un ingeniero retirado que había sido el orgullo de su comunidad. Don Alberto le habló sobre la importancia de soñar en grande, despertando en Miguel un deseo olvidado de salir de la oscuridad del taller. Pero con cada pensamiento de cambio, la inseguridad lo asediaba. ¿Acaso era capaz de dejar atrás lo que conocía? A medida que se dedicaba a estudiar y demostrar su valía, Miguel comenzó a transformarse. Su confianza creció, pero también lo hizo la presión. Un viejo rival, cuyo nombre resonaba en sus pesadillas, resurgió para sabotear sus esfuerzos, propalando rumores que debilitaban su reputación. El dolor y la desconfianza lo asaltaron, haciéndolo cuestionar si realmente valía la pena luchar por un futuro incierto. El cielo se le venía abajo cuando llegó el día en que la compañía automotriz que tanto deseaba no consideró su solicitud, influenciada por las mentiras de su enemigo. La desesperación lo envolvía, y cada palpitar en su pecho era un eco de autocrítica por no ser el hombre que anhelaba ser. Cada decisión se sentía como una traición, a su amor por Laura, a su esfuerzo y a su propia familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con el corazón dividido. Miguel enfrentó el dilema más grande de su vida. La lealtad a su familia y el deseo de ser quien realmente era chocaban fuertemente. Justo cuando pensaba en rendirse, un mensaje de Laura llegó, perturbando su mente. La posibilidad de perderla lo llevó a la inquietante epifanía. Quizás la verdadera transformación no radicaba en el reconocimiento profesional, sino en descubrir y abrazar su talento genuino. ¿Podría levantarse contra las injusticias que amenazaban su futuro? La incertidumbre lo mantenía al borde, ansioso por una respuesta que aún no tenía. La noche se convirtió en un proceso de reflexión caótica para Miguel. Las preguntas lo acosaban como sombras alargadas, formando una maraña en su mente. ¿Quién era realmente? La identidad que había construido a lo largo de los años estaba comenzando a desvanecerse. En lugar de verlo como un mecánico, comenzó a cuestionar si, bajo su piel, había un líder esperando ser descubierto. Esa idea lo aterraba y emocionaba a partes iguales. Tomó un cuaderno viejo y un bolígrafo desgastado, decidido a escribir sus pensamientos. Al principio, las palabras fluyeron con dificultad, como un motor que titubea al encender. Sin embargo, mientras llenaba las páginas, las inquietudes comenzaron a ordenarse. En cada trazo, recogía las reflexiones sobre sus habilidades y pasiones más profundas. Recordó su amor por la ingeniería, que se había ocultado tras la rutina diaria del taller. Se centró en sus sueños, aquellos que una vez le hicieron brillar los ojos. La dedicación a mejorar su conocimiento era una tarea titánica, pero con cada libro leído, Miguel sentía que sus cimientos empezaban a revitalizarse.
Se inscribió en cursos online de ingeniería y gestión, determinado a aprender sobre un mundo que había ignorado durante demasiado tiempo. La emoción de expandir su mente lo mantenía despierto hasta tarde, absorbiendo información como una esponja. La presión familiar, los rumores en el vecindario y la sombra de su rival eran ahora solo ruido de fondo. Cada día, después de cerrar el taller, se sumergía en su nuevo mundo académico. Las herramientas que antes dominaba fueron reemplazadas por fórmulas y gráficos, el taller, por una mesa de estudio poblada de libros. Sin embargo, algunas noches, la ansiedad se le colaba por las rendijas del espíritu, arrastrando consigo el temor a ser insuficiente. Miguel se preguntó constantemente si el esfuerzo valía la pena, si finalmente sería capaz de enfrentar al rival que lo había herido en la piel. Su relación con Laura era un faro en medio del temporal. Ella lo alentaba, su fe en él era inquebrantable. Con cada conversación, se sentía más motivado a luchar por sus sueños. Pero el yugo de las expectativas familiares de ella seguía presente, desafiando su camino. Mientras trataba de consolidar su propio futuro, el hecho de que su amor estuviera teñido de incertidumbre lo llenaba de angustia. Miguel no quería ser una carga. Alrededor de él, la presión aumentaba. Una noche, al revisar su correo, encontró un mensaje que lo dejó helado. La compañía automotriz que había desestimado su solicitud había abierto un nuevo programa de formación para mecánicos interdisciplinarios. La notoria conexión entre la ingeniería y la mecánica le ofrecía una nueva esperanza. Sentimientos encontrados se amontonaron en su pecho. Era una segunda oportunidad o tal vez solo un reflejo del temor que lo había golpeado tantas veces. Sin embargo, esta vez no se dejaría vencer por el temor. Miguel reflexionó sobre lo que realmente quería. No solo quería hacer un cambio en su vida, sino también probar que podía ser más que mecánico. La idea de romper con los moldes y demostrar su valía lo llenó de determinación. Con todo su ser, sintió que había llegado el momento de enfrentar a su rival, no solo para demostrarle su valía, sino para salir de la sombra de una identidad que no era realmente suya. Mientras esbozaba su respuesta al programa, una idea lo golpeó con fuerza: si lograba ser seleccionado, podría obtener no solo reconocimiento, sino también la oportunidad de contribuir a un mundo donde su verdadero potencial podía florecer. La decisión estaba al alcance de su mano, pero las repercusiones eran profundas. Miguel sabía que este paso podría marcar un antes y un después en su vida, como una revolución interna que lo liberaría de aquellos vínculos que lo mantenían prisionero. Con la vista fija en su futuro, sintió el peso de la responsabilidad. A medida que pulsaba enviar, una pregunta resonó en su mente, más inquietante que jamás antes: ¿estaba preparado para lo que vendría, por muy doloroso que fuera? Su historia estaba a punto de tomar un nuevo giro hacia lo desconocido, un camino lleno de desafíos y oportunidades por igual. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional para Miguel. Tras enviar su solicitud, cada día se convirtió en una montaña rusa de ansiedad y esperanza. Comenzó a mapear su camino hacia el futuro con una determinación palpable. Su antiguo yo, el mecánico que solo soñaba con mejorar, estaba siendo reemplazado por una versión más audaz, un aspirante a ingeniero y líder. Las noches de estudio se intensificaron. Miguel sumó horas al reloj, dedicando cada momento libre a sus libros y vídeos. Se preparó para un mundo que se movía rápidamente, convirtiendo hojas de fórmulas en herramientas de autoconfianza. Sin embargo, la ansiedad nunca se fue del todo. A veces, las sombras regresaban en forma de dudas sobre su capacidad y sus elecciones. ¿Realmente tenía lo necesario para avanzar en este nuevo camino? Un día, al recibir un correo inesperado, su corazón se detuvo. Era una invitación para una entrevista en la compañía automotriz. La emoción, alta como una ola, lo golpeó con fuerza. La invitación representaba mucho más que un simple paso hacia una carrera. Era una validación de su arduo trabajo, de sus sacrificios y la lucha interna que había enfrentado. Pero, al mismo tiempo, una nueva marea de dudas lo inundaba. El día de la entrevista, Miguel despertó con el estómago revuelto. Las preguntas en su mente eran como un eco constante: ¿quién era el frente a aquellos que claramente tenían más experiencia? Aquel día, en el espejo, se encontró observando a un hombre que no reconocía del todo. La barba bien recortada, la camisa planchada, y esos ojos que ahora reflejaban una chispa de determinación. Hasta su apariencia le hablaba de la transformación que había buscado, por lo que decidió usar esa imagen como su armadura. Durante la entrevista, algo en Miguel cambió. Las horas de aprendizaje y dedicación se volcaron en sus respuestas. Se sintió centrado, alineado con su verdadero yo.
Aunque las preguntas eran desafiantes, logró hablar con pasión sobre sus ideas y su experiencia en el taller, vinculándolas con el mundo de la ingeniería. La conexión entre su vida como mecánico y su deseo de ser ingeniero fue la carta ganadora. Linajes de emoción traspasaron su voz mientras se adentraba en los detalles de su visión para el futuro. Sin embargo, al regresar a casa, la sombra de su rival lo acechaba. En su mente, el rostro del competidor que lo había menospreciado emergía con fuerza. ¿Qué pensaría al ver a Miguel intentando escalar una montaña que él consideraba inalcanzable? La inseguridad se abrigó en su mente, fraguando un dilema moral: ¿sería suficiente su esfuerzo o debería confrontarle para cerrar esa herida personal? Laura, en los días siguientes, se convirtió en su aliada emocional. Ella lo escuchó hablar sobre la entrevista, sus miedos y su deseo de cerrar ciclos. Miguel se dio cuenta de que su amor por ella no era solo un refugio, sino una fuerza que lo impulsaba a ser mejor. La tensión en su relación, por las expectativas familiares, parecía desdibujarse mientras compartían sueños y planes de un futuro juntos. Pasaron unos días y, al fin, llegó la notificación de su solicitud. Lo que encontró en el correo cambió todo. Al abrir el mensaje, su corazón se aceleró. Era una respuesta o un juicio, una señal que podría cambiar no solo su carrera, sino también su vida. ¿Sería el momento de su transformación o una caída más en su historia? La incertidumbre consumía su pensamiento en ese instante crucial, y Miguel sabía que, para entender el desenlace de su viaje, tendría que confrontar no solo a su rival, sino también a su propio miedo ante el cambio. Mientras se preparaba para abrir el correo, una pregunta resonaba con fuerza: ¿estaba listo para finalmente tomar el control de su vida y enfrentar la realidad que se avecinaba? El mensaje se abrió en su pantalla, y el mundo de Miguel parecía detenerse. Cada palabra lo atravesaba como rayos de luz y oscuridad. Había sido aceptado. La mirada incrédula que se reflejaba en el monitor se transformó en una explosión de emociones. Era el primer triunfo de su carrera, un reconocimiento que lo elevaba de su posición como mecánico a un rol que alguna vez creyó inalcanzable. Sin embargo, en la cima de la alegría, una voz interna interrumpía: ¿y ahora qué? La manifestación de su logro trajo consigo una oleada de inquietudes. Mientras sonreía, también empezaba a imaginar las expectativas que se alzaban como torres sobre su cabeza. Las responsabilidades adicionales, la presión por demostrar su valía en un entorno competitivo y la inevitable comparación con sus pares más experimentados lo dejaban ansioso. Beber de la autoconfianza recién adquirida se volvió un desafío mayor. El primer día en la nueva empresa fue imponente. Las instalaciones eran modernísimas, y el bullicio del lugar aumentaba su inquietud. Miguel se encontró refrescando su memoria sobre los conceptos de ingeniería que había estudiado y tratando de recordar los nombres de sus nuevos compañeros. Mientras lo hacía, una figura familiar se coló en su mente: su rival. Él había comenzado su carrera en la misma empresa, y Miguel podía imaginar cómo lo miraría con desdén al ver su llegada. Este pensamiento lo empujaba a dar lo mejor de sí, pero también lo transporteaba a un ciclo de inseguridades. Durante las primeras semanas, su enfoque se centró en aprender. Miguel pasó horas observando y tomando notas. A medida que absorbía información, comenzó a notar algo asombroso: ella se sentía cada vez más cómoda en su nuevo entorno. Había momentos fugaces de brillantez cuando sus contribuciones eran recibidas con entusiasmo. Había ideas que surgían de su experiencia en el taller que renovaban discusiones estancadas. Sus compañeros lo empezaron a ver no solo como un aprendiz, sino como un recurso valioso. A pesar de las dudas que aún lo asediaban, su pasión por la ingeniería crecía. Sin embargo, las inseguridades no desaparecieron por completo. Un día, mientras trabajaba en un importante proyecto, un comentario despectivo de un colega lo sacudió. ¿Qué aportas realmente? No eres más que un mecánico disfrazado de ingeniero. Esa frase resonó como un eco doloroso de su pasado. Cada insulto arrastraba consigo un torrente de recuerdos y miedos. Miguel se encontró luchando contra la llama de la ira y la necesidad de demostrar su valía, pero ahí estaba Laura, firme a su lado, alentándolo a desahogar sus frustraciones. Durante una noche tranquila, sentados en su pequeño balcón, ella le dijo: tú eres más que tus títulos. Tienes una visión y una ética de trabajo que te distingue. Sus palabras lo calmaron, pero también encendieron en él el deseo de demostrarle no solo a la empresa, sino también a sí mismo, que no era un impostor. Decidido a confrontar la situación, Miguel planeó una estrategia de desarrollo personal.
Quería organizar una presentación en la próxima reunión del departamento para compartir su visión de un proyecto innovador que combinaría su experiencia práctica en el taller con sus nuevas habilidades técnicas. Escribir las propuestas, ensayar las presentaciones, y buscar el apoyo de sus colegas se convirtió en su mayor prioridad, empujando las dudas a un segundo plano. La noche antes de la presentación, mientras repasaba en su mente cada punto, un sentimiento de anticipación lo invadió. ¿Sería este el momento decisivo que cambie su trayectoria? Se detuvo a contemplar lo que había logrado hasta ahora y lo que aún le quedaba por enfrentar. Con cada decisión que tomaba, sentía que estaba trazando su propia senda, desdibujando las sombras de su rival que lo seguían. Una duda persistente volvió a surgir: estaba listo para presenciar su propia transformación y reclamar el lugar que realmente le pertenecía. Con el primer rayo de sol iluminando la habitación, Miguel sabía que el momento había llegado. ¿Sería capaz de superar sus temores y hacerse un espacio en un mundo que lo enumeraba entre los mejores? Al cerrar los ojos, respiró hondo. La realidad de su viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por venir. Miguel se sentó en la sala de conferencias, el murmullo de sus compañeros resonaba a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La presentación que había preparado era su oportunidad de brillar, su salvavidas en un mar de dudas. Respiró hondo, intentando calmar la tempestad que golpeaba su interior. La ansiedad le hacía sudar las manos, y la niebla de la incertidumbre casi le impedía escuchar cuando el jefe de departamento comenzó a introducir la reunión. Cuando llegó su turno, se levantó y caminó hacia la pizarra. A cada paso sentía el peso de las miradas que se posaban sobre él. Pero no podía dejar que el miedo lo detuviera. Durante meses, había trabajado en este proyecto que unía su extensa experiencia con su renovada formación. Era más que una simple presentación, era su declaración de intenciones y su forma de hacerse un nombre. Al empezar a hablar, notó que su voz temblaba ligeramente, pero al sostener la mirada de sus compañeros, encontró la confianza que pensaba perdida. Miguel presentó su propuesta con pasión, describiendo cómo construir un nuevo sistema de gestión para optimizar el taller. La forma en que integraría tecnología de último modelo con los métodos que había aprendido en su tiempo como mecánico generó interés. Le sorprendió ver algunas cabezas asentir en aprobación. Tal vez no estaba solo en este camino. Sin embargo, al finalizar su exposición, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando su rival, con esa arrogancia que tanto odiaba, interrumpió con una sonrisa burlona. Interesante, ¿pero crees que realmente tienes la capacidad para liderar este cambio? Las palabras mordaces hirieron como balas. Miguel sintió esa mirada despectiva penetrarle. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, dirigió su mirada al resto del grupo, sintió como una chispa de resolución encendía su interior. He pasado años en el taller entendiendo cada parte de estos sistemas, contestó con firmeza. Sé lo que se necesita para implementar un cambio real porque mi experiencia está arraigada en la realidad, no solo en teorías. Su voz resonó en la sala, y se dio cuenta de que la inseguridad se estaba disipando. Estaba en su zona de confort, y su pasión regresaba. Al finalizar la reunión. Los comentarios fueron sorprendentemente favorables. Muchos elogiaron su propuesta, mientras que otros se acercaron a felicitarlo por su valentía al enfrentar la burla de su colega. Sin embargo, a pesar del halago, un nudo de tensión permanecía en su pecho. El desafío estaba lejos de finalizar. Cada pequeño elogio era una invitación a seguir avanzando, pero también lo exponía a un ciclo de comparaciones y expectativas aún mayores. Días después, notó que sus compañeros empezaban a buscarlo para discutir sobre nuevas ideas y proyectos, algo que nunca había imaginado en un corto periodo. Aún así, el eco de la burla de su rival resonaba como un recordatorio constante. Eran momentos de triunfo, pero el impacto emocional de haber sido menospreciado estableció un nuevo objetivo en su vida: demostrar no solo que podía ser un buen ingeniero, sino que podía ser un líder. Pero en medio de esta transformación profesional, Miguel también notó un cambio en su relación con Laura. A medida que él crecía en confianza, ella parecía desear lo mismo en su vida. Un día, la vio en una reunión de amigos, rodeada de belleza y carisma, hablando con el brillo que siempre lo había fascinado. Aquella noche, la conversación que habían tenido en el balcón le llenó de inquietud. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su carrera, sino también de su vida personal. La conexión que había florecido entre ellos se tornó en una nueva preocupación. ¿Se atrevería a llevar su relación al siguiente nivel, a ser vulnerable en un camino que también podía implicar riesgos? En su mente, las preguntas revoloteaban como mariposas inquietas.
mientras se preparaba para la gran presentación de proyectos. Se dio cuenta de que tenía que enfrentar otro vínculo decisivo. La noche del evento, y mientras visualizaba su futuro, entendió que no solo estaba comenzando un nuevo capítulo profesional, sino que también podía estar a punto de abrir un nuevo capítulo en su vida amorosa. Las luces del evento brillaban intensamente, y Miguel sintió que el destino le presentaba una encrucijada. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus miedos más profundos tanto en la carrera como en su corazón? Al mirar la multitud, un nuevo empujón de determinación llenó su ser. El desafío iba más allá de lo profesional, su vida personal también requería su plena atención. La pregunta permanecía, ¿tendría el valor de cruzar esa nueva línea? Miguel respiró profundamente mientras se adentraba en el área del evento. La sala estaba llena de rostros conocidos y desconocidos, una mezcla de admiración y crítica a punto de ser liberada. La emoción y el nerviosismo se entrelazaban en un remolino casi palpable dentro de él. Sabía que esa noche era clave no solo para su carrera, sino también para su vida personal, y debía manejar ambas con destreza. Se acercó a un grupo de colegas que discutían animadamente sobre tendencias de innovación en la industria. Se sintió un tanto incómodo, como un impostor en medio de una conversación de expertos. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, recordó las palabras que había compartido en su presentación. La pasión y la experiencia que había acumulado durante años eran valores que no podían ser ignorados. Así, se unió a la conversación, compartiendo sus ideas, y logró imponer su perspectiva con claridad y convicción. Cada aporte lo acercaba un poco más a ese lugar donde pertenecía, y poco a poco sintió como su inseguridad se desvanecía, reemplazada por la seguridad que había encontrado en su carrera. Pero el eco de su rival aún persistía en su mente, recordándole que el verdadero reto no solo se encontraba en el ámbito profesional. La expectativa de Laura, su interés y admiración, también jugaban un papel crucial que no podía ignorar. Al final de la conversación, se encontró con Laura en el bar del evento. La miró a los ojos, notando su risa y la chispa en su mirada. La atracción que existía entre ellos era innegable, pero también lo era la tensión que había ido en aumento. Decidió que era el momento de hablar, de abrirse. Laura, hay algo que me gustaría compartírtelo, comenzó, sintiendo como su corazón palpitaba más rápido. Siento que, a medida que avanzo en mi carrera, también quiero que nosotros avancemos. Hubo un silencio. Laura lo miró, sorprendida por su franqueza. Miguel, respondió lentamente. Siempre he admirado tu crecimiento, pero hay miedo aquí también. ¿Qué si las cosas se complican? ¿Estamos listos para eso? Las palabras de Laura resonaron en su mente. Era un dilema genuino y complejo, la posibilidad de perder aquello que apenas comenzaba, la vulnerabilidad que conllevaba el amor. Sin embargo, también supo que el crecimiento, ya fuera personal o profesional, siempre implicaba cierto grado de riesgo. La ropa ajustada que llevaba esa noche le recordaba que la imagen de un líder no solo se alimentaba de competencia profesional, sino también de la autenticidad que debía mostrar al abrir su corazón. Su mente se centró en esa fusión. Laura, todo crecimiento comporta incertidumbre. Pero si no nos arriesgamos, ¿qué realmente ganamos? Estoy convencido de que todo lo que hemos construido vale la pena. Juntos reflexionaron sobre las consecuencias de su conexión, dejándose llevar por la sinceridad del momento. Al final, Miguel entendió que la respuesta podía no ser sencilla, pero ya había dado el primer paso hacia la vulnerabilidad. Mientras el evento avanzaba, el ambiente se llenaba de charlas y risas, y Miguel se sintió más ligero, aunque con un poco de ansiedad presente. Había desafiado al miedo que le había limitado antes, y ahora se enfrentaba a una nueva incertidumbre. ¿Sería capaz de equilibrar su creciente carrera con una relación que lo llenaba de esperanza y temor a la vez? Sin embargo, lo que aún no sabía era que en su camino hacia adelante, se encontraría con un desafío inesperado que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también sus valores más fundamentales. ¿Estaba realmente listo para todo lo que venía, o se había apresurado a desafiar al impacto de sus decisiones? La noche apenas había comenzado, y el verdadero desafío se acercaba. La conversación con Laura había dejado a Miguel con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Sabía que el próximo paso en su vida no solo dependía de su crecimiento profesional, sino también de su capacidad para sostener una relación emocional sincera. Pero ese momento de conexión no podía consumirlo por completo. Había metas por cumplir y un destino que no podía dejar de lado. A la mañana siguiente, mientras el sol atravesaba las ventanas de su departamento, Miguel se sentó en su escritorio, rodeado de papeles, gráficos y planes.
Se vio obligado a hacer una pausa y reflexionar sobre su camino. Aquel evento había marcado un cambio, no solo en su imagen profesional, sino también en su percepción de sí mismo. Se dio cuenta de que había estado aferrándose a la idea de que sus logros debían ser inalcanzables para validar su valía. Con la taza de café humeante en una mano y un cuaderno en la otra, Miguel comenzó a escribir sus metas. Pero no solo las profesionales. Se tomó el tiempo para pensar en su vida personal, en el tipo de relación que realmente quería construir con Laura. Hacer una lista de prioridades fue más revelador de lo que esperaba. La autoexigencia que antes había definido su trayectoria ahora se convertía en un marco para construir una vida balanceada. Miguel comprendió que era necesario cultivar no solo su carrera, que venía acompañada de desafíos, sino también nutrir su vida emocional. En su listado, incluyó momentos de calidad con Laura, así como la creación de un espacio seguro para ambos en el que pudieran crecer juntos. Ahora, su enfoque estaba en ser proactivo, con la cabeza clara y el corazón firme, decidió tomar la iniciativa en el trabajo. Se acercó a sus superiores con ideas innovadoras que habían estado rondando en su mente. Propuso un proyecto que integraba sostenibilidad en sus procesos, algo que no solo los haría destacar en la industria, sino que reflejaba la visión que quería para su carrera. Al presentar su propuesta, sintió que la confianza que había construido la noche del evento le otorgaba la voz que necesitaba. El proceso de reflexión y la conexión emocional le habían otorgado una nueva perspectiva. Sin embargo, no todo iba a ser fácil. En su camino, se encontró con cancillerías de su propuesta en las que otros colegas mostraban escepticismo, incluso y oposición directa. Dicha resistencia lo obligó a reclamar no solo su lugar, sino también a fortalecer su capacidad de argumentar y defender sus ideas. La noche llegó y Miguel se encontró en un bar, preparando su mente para otra reunión con Laura. Estaba decidido a hablarle sobre su proyecto, buscando su apoyo y opinión. A pesar de su propia vulnerabilidad tras la reciente confrontación en el trabajo, sabía que su relación también necesitaba ser alimentada por un compromiso mutuo hacia sus ambiciones. Cuando Laura llegó, la viuda de la alegría que irradiaba también traía consigo algunas preocupaciones. ¿Qué tal tu trabajo? ¿Cómo te sientes después de lo que hablamos?, le preguntó. Miguel se sintió un poco atrapado. Ahora no solo debía enfrentar los retos del día a día, sino también la responsabilidad de ser un hombre en quien Laura pudiera confiar, tanto en lo personal como en lo profesional. Sintió que cada palabra tendía un hilo tenuemente entrelazado con su futuro conjunto. Mientras compartía su propuesta con Laura, observó su expresión pasar de curiosidad a interés, y la conexión que se había iniciado comenzó a transformarse en algo más sólido. Pero también aparecieron en su mente los obstáculos que podrían surgir. ¿Y si no resulta, Miguel? ¿Qué pasará con nosotros?, preguntó Laura, su mirada atravesando la inseguridad que Miguel había enfrentado tantas veces. En ese instante, Miguel comprendió que el verdadero desafío no solo era su proyecto, sino que cada avance profesional llevaría consigo la presión de su relación. Había llegado la hora de asumir los riesgos necesarios, ambos en su vida personal y en su carrera. Sin embargo, también se dio cuenta de que en su búsqueda de crecimiento, habría más que solo decisiones complicadas. La verdadera pregunta que lo atormentaba era, ¿podría sostener todo esto sin perderse a sí mismo? La noche era más oscura, y con cada decisión, sus pensamientos se encaminaban hacia un dilema final que podría aislarlo o unirlo más a Laura. Mientras se adentraban en este nuevo capítulo, Miguel sintió en su interior que la verdad se acercaba. ¿Podría realmente equilibrar las expectativas externas e internas, o estaba a punto de desmoronarse bajo la presión del cambio? Su historia recién comenzaba a desvelarse, y la realidad estaba a punto de golpear mucho más fuerte de lo que había anticipado. Miguel despertó con el sonido ensordecedor de su alarma, un recordatorio constante de los compromisos que había asumido y los riesgos que debía enfrentar. Se sentó en la cama, los pensamientos sobre la conversación con Laura aún resonaban en su mente. ¿Podré realmente ser el hombre que ella necesita?, se preguntó, sintiendo la presión que comenzaba a acumularse en su pecho. Cada día era un nuevo desafío para construir no solo su carrera, sino también su pareja. En la oficina, el ambiente se sentía tenso. Miguel llegó decidido a mostrar que su propuesta tenía valor. Pero, al entrar a la reunión, se dio cuenta de que algunos de sus colegas no estaban dispuestos a apoyarlo. Frases de duda y escepticismo flotaban en el aire, y aunque se sentía frustrado, ese rechazo también encendió algo dentro de él.
Había crecido demasiado estos últimos días como para dejarse afectar por comentarios negativos. Con una mano apretando el borde de la mesa, comenzó a exponer su proyecto de sostenibilidad. Hablaba con emoción, cada palabra era una declaración de su compromiso. Se dio cuenta de que ya no le temía tanto al juicio de los demás, en cambio, estaba más enfocado en transmitir su visión. La resistencia de algunos colegas solo lo motivó a ser más contundente en su defensa. Al finalizar la presentación, un silencio incómodo se apoderó de la sala. Algunos rostros mostraban sorpresa, mientras otros continuaban en su postura de duda. Sin embargo, en ese momento, Miguel se dio cuenta de que cada objeción era una oportunidad para reafirmar su posición. Su propuesta no solo era buena para la empresa, sino que también resonaba con sus valores personales. Esa conexión ayudó a cruzar la frontera que lo separaba del éxito profesional y su autodescubrimiento. Al salir de la reunión, sintió que había dado un paso monumental hacia la realización de sus aspiraciones. Esa tarde, se reunió con Laura en un parque. La naturaleza lo relajó, el aire fresco le daba claridad a sus pensamientos. Compartió con ella no solo el resultado de la presentación, sino también la transformación interna que experimentaba. Se sintió vulnerable al exponer su alma, pero también liberador. La conexión que había cultivado con Laura se sintió más fuerte, más auténtica. Ella sonrió mientras hablaba, pero Miguel notó la sombra de una preocupación en sus ojos. Me alegro de que estés avanzando, pero no quiero que esto te abrume, dijo ella, preocupada. En ese momento, comprendió que su crecimiento era también un viaje compartido. Tenía que ser más claro con Laura sobre sus deseos y temores, y como cada paso que daba en su carrera también impactaba su relación. No quiero perderme en esta ambición, declaró, y vio un destello de alivio en su mirada. La conversación caminó por senderos de vulnerabilidad y promesas. Miguel se sentía más seguro que nunca de que podía manejar tanto su trabajo como su relación. Era un momento clave, un punto de inflexión. Sin embargo, al volver a su habitación, una nueva inquietud se instaló en su mente. Con la racha de trabajo que había comenzado, podría mantener la conexión emocional que había cultivado con Laura. La inquietud volvió a surgir cuando se dio cuenta de que había una línea delgada entre sus aspiraciones y su vida personal. También comenzaron a aparecer otros retos, un nuevo colega que podría representar una competencia y aún más, una posibilidad de que su jefe pudiera cambiar al proyecto que él tanto había defendido. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. En lugar de emplear su energía en la preocupación, Miguel decidió redoblar sus esfuerzos, aprovechando cada confrontación como una oportunidad para crecer, pero a medida que la semana avanzaba, las decisiones se volvían más complicadas. En una reunión inesperada con su supervisor, Miguel se enteró de un cambio de dirección que podría afectar su proyecto. Sentía que su mundo se tambaleaba mientras reflexionaba sobre las implicaciones de esa noticia en su futuro y en su relación. ¿Podría recuperar el control, o se encontraba al borde de un descalabro personal y profesional? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Miguel se preparaba para enfrentar el nuevo desafío que amenazaba todo lo que había construido. Aquel cambio era, quizás, la prueba definitiva que podría definir su camino, su ambición frente al amor. ¿Sería capaz de equilibrar ambos mundos, o la presión lo llevaría a una decisión drástica que cambiaría el rumbo de su vida para siempre? Miguel se sentó en su escritorio, con la mente consumida por el cambio repentino en la dirección de su proyecto. Las palabras de su supervisor resonaban en sus oídos, era un nuevo enfoque, un cambio estratégico que no contaba con su colaboración. El aire se sentía pesado, cargado de incertidumbre. Había comenzado a construir algo que representaba no solo un avance profesional, sino también un reflejo de su identidad y de sus valores. La lucha interna entre la ambición y el amor se había intensificado, dejando a su corazón dividido. Durante los días siguientes, la presión se agolpó en su pecho mientras trabajaba en el nuevo plan. Aumentó la necesidad de demostrar su valía, y esa determinación lo consumió. No solo quería revertir la percepción de sus colegas sobre su capacidad, sino que también buscaba afianzar la conexión emocional que había logrado con Laura. Sin embargo, la carga estaba comenzando a pasarle factura. Se dio cuenta de que su enfoque estaba volviéndose unilateral, pasó a priorizar su carrera a expensas de su bienestar personal. Las tardes en la oficina se convirtieron en maratones de trabajo, dejando poco espacio para las charlas con Laura. Aunque aceptaba sus llamadas, Miguel notaba que las conversaciones eran más breves, menos profundas. Laura empezaba a cambiar, a convertirse en una sombra distante de la persona que había conocido. Los ojos de ella, que antes reflejaban calidez y apoyo,
ahora mostraban preocupación, eso lo incomodaba, como si estuviera fallando no solo en su vida profesional, sino también en la personal. En un momento de claridad, se sentó a reflexionar sobre sus prioridades. Había aprendido que la ambición solo sería viable si podía equilibrarla con su relación. A partir de ese punto, se comprometió a encontrar formas de integrar ambas partes de su vida. Esto significaba que había que establecer límites. Decidido a priorizar su relación, eligió salir un poco antes de la oficina una tarde, algo impensable en su vida actual. Cuando se encontró con Laura, el aire fresco del atardecer parecía ofrecer un nuevo comienzo. Ella lo recibió con una sonrisa, pero con un fondo de incertidumbre. Miguel tomó su mano, y mientras caminaban por el parque, empezó a compartir sus pensamientos. Explicó cómo se sentía atrapado, no solo por los cambios en su trabajo, sino por el miedo a que su ambición pudiera desplazarla a un segundo plano en su vida. Concentrarse incesantemente en el trabajo no era un camino hacia el éxito, sino una garantía de soledad. Laura lo escuchaba, y poco a poco, el brillo en sus ojos pareció resurgir. Ella habló sobre sus propios temores y expectativas, y juntos comenzaron a trazar un puente sobre la distancia que había crecido entre ellos. Fueron momentos de profunda conexión que los acercaron, recordándole a Miguel que su vida no se definía únicamente por su éxito profesional, sino también por la calidad de sus relaciones personales. Miguel salió de esa conversación con una renovada convicción: podía manejar su carrera sin sacrificar lo que tanto valoraba. Al mismo tiempo, la mente de Miguel se mantenía alerta ante la competencia del nuevo colega, que estaba decidido a mostrar que también podía aportar al proyecto. Miguel descubrió que la confrontación no era solo con los demás, sino consigo mismo. ¿Podría realmente arriesgar su vulnerabilidad y ser el líder que su equipo necesitaba en lugar de un competidor temeroso? Mientras buscaba la manera de demostrar su capacidad de liderazgo y al mismo tiempo nutrir su relación, una idea comenzó a desarrollarse en su mente. Quizás, en lugar de enfrentarse a su colega, podría transformar la situación en una colaboración. Pero esa decisión requeriría un enfoque renovado y una valentía que hasta ahora no había mostrado. La tensión aumentaba no solo dentro de su trabajo, sino en su vida personal con Laura. La balanza estaba inclinada al borde de un desenlace inesperado. Sin embargo, en medio de todo esto, una revelación surgió: para crecer, Miguel no solo debía demostrar su valía profesional, sino también abrirse al cambio, tanto en su carrera como en su relación. Había llegado el momento de tomar decisiones que pondrían a prueba no solo su ambición, sino también el verdadero significado del amor. Miguel sintió el pulso de sus pensamientos intensificarse, ya no solo sobre su trabajo, sino sobre lo que realmente quería ser y hacer en su vida. ¿Estaba listo para arriesgar su posición y abrirse a la posibilidad de ser un verdadero líder? El futuro estaba lleno de incógnitas, y con cada decisión, se acercaba más a la respuesta que cambiaría su vida. La encrucijada estaba ante él, y cada paso podría definir no solo su carrera, sino su destino. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, a correr ese riesgo personal y profesional que podría transformarlo para siempre? Miguel se encontraba en la encrucijada de su vida. Cada aspecto de su existencia, su carrera, su amor por Laura y su lucha interna se entrelazaba de tal manera que no podía evitar sentir el peso de cada decisión. La inquietante sombra de la ambición y el desafío de ser un hombre auténtico lo empujaban hacia un abismo desconocido. Sin embargo, en el fondo de su ser, la certeza de que había aumentado su conocimiento y determinación lo fortalecía. Después de la conversación reveladora con Laura, un torrente de claridad inundó su mente. Comprendió que no podía permitir que el miedo a perder el control lo dominara. Era hora de dar un paso decisivo que permitiera que su vida profesional y personal coexistieran armónicamente. Todo lo que había trabajado durante los últimos meses debía ser cultivado, no solo en términos de éxito, sino también en cómo se conectaba con las personas que lo rodeaban. Con cada respiración, sentía que se liberaba de las cadenas de la inseguridad. Al día siguiente, Miguel llegó a la oficina con una renovada energía. Sabía que debía centrarse en su proyecto de sostenibilidad, pero también había decidido instalar un sistema de colaboración en su equipo. La competencia no debía convertirse en un obstáculo, sino en una oportunidad para compartir ideas valiosas. Se acercó a su nuevo colega, con la intención de unir fuerzas en lugar de rivalizar. Este cambio de enfoque reclamó su posición como líder, invitando a todos a contribuir con sus conocimientos. La apertura comenzó a cimentar relaciones, y la tensión previa se disipó poco a poco. Días más tarde, durante una presentación en la que ambos expusieron sus ideas, Miguel se sintió afortunado.
No solo su propuesta de sostenibilidad comenzó a recibir elogios, sino que el trabajo en equipo se fortaleció al ver que diferentes perspectivas podían generar soluciones innovadoras. La presentación fue un éxito monumental, y Miguel se posicionó como un referente en la empresa. El reconocimiento que tanto había buscado llegó, pero lo más importante fue que, al final, había aprendido que trabajar en conjunto superaba el éxito individual. Mientras Miguel disfrutaba de este nuevo resplandor, su relación con Laura también floreció. Ella era su cómplice en cada paso que daba, lo que a su vez lo empujaba a ser un hombre más comprometido y consciente. Juntos, comenzaron a planear un futuro donde el amor y la ambición coexistían, un futuro que estaba basado en la confianza y el apoyo mutuo. Los momentos que compartían, desde un simple café hasta largas caminatas nocturnas, estaban impregnados de una conexión genuina que a Miguel le pareció invaluable. Se dio cuenta que había superado sus límites, la visión de un futuro compartido se volvía palpable. El verdadero brote de esta transformación llegó cuando, en una cena íntima, Miguel tuvo la valentía de declararle a Laura sus intenciones. «Quiero construir un futuro contigo», le dijo, sinceramente. La respuesta de ella fue un reflejo de su evolución. «Siempre he creído en nosotros, Miguel. Pero también creo que cada uno debe crecer individualmente». Las palabras resonaron en su alma. Ella lo había empoderado a no perder de vista quién era. Era el momento de formalizar su compromiso. Poco después, Miguel decidió hacer oficial su relación con Laura. Decidieron mudarse juntos, creando un hogar que reflejaba los sueños y valores que habían compartido. En ese nuevo espacio, cada día se convertía en una oportunidad para construir la vida que ambos anhelaban. En este viaje de crecimiento personal y profesional, Miguel mostró no solo su capacidad para escalar en su carrera, sino también su compromiso inquebrantable con el amor. La culminación de su transformación se selló con una reunión en la empresa, donde recibió un reconocimiento por su innovador proyecto de sostenibilidad, un logro que no solo marcaba su carrera, sino que también se convertía en un testimonio de su evolución. Al aceptar el premio, se sintió invadido por la gratitud hacia todos los que lo apoyaron, incluido su rival, quien ahora era solo un eco distante de sus inseguridades anteriores. La historia de Miguel nos recuerda que, al enfrentar nuestros miedos más profundos, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también creamos espacios donde el amor y las ambiciones pueden florecer juntos. La vida no se trata de elegir entre el amor y la carrera, sino de encontrar una manera de equilibrarlos, alimentando tanto el corazón como la mente. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia trascendental con al menos 5 amigos que necesitan inspiración en sus propios caminos. Denle un me gusta ahora para activar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este mensaje. Y sobre todo, suscríbanse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tocarán el alma. Comenten sus reacciones y teorías sobre finales como este, y juntos sigamos creciendo juntos en este viaje de superación personal.